Hermanos, ¿a cuántos de ustedes les gustó ir a la escuela? Levanten la mano los que se gozaron cuando fueron a la escuela. Era lindo, ¿no es cierto?, ir a la escuela. A algunos les gusta o les gustó la escuela porque les encantaba la hora del recreo. Algunos iban contentos esperando la hora del recreo. A algunos les encantaba la escuela y la materia que más les gustaba era la materia de educación física, porque salían a jugar. A mí me encantaba esa clase. A algunos les gustaba la escuela porque en la escuela iba la muchacha que más les gustaba y por eso tenían motivación de ir a la escuela. O el muchacho que más les gustaba, algunas de las hermanas, de las amigas que han venido. Y yo no sé si a alguien le gustaba la escuela por la hora de los exámenes, era lo que le encantaba de la escuela. Levanten la mano los que les encantaban los exámenes. Una abrumadora minoría. Casi no nos gustan los exámenes, lo sabemos, lo sabemos. Y hermanos, es importante que nosotros veamos que en todas las cosas de la vida siempre hay asuntos que nos agradan y también en las cosas de la vida siempre llega el momento de un examen. La vida nos examina, las circunstancias de la vida nos examinan, la relación con las personas en sí mismo es un examen de nuestro carácter, de nuestra persona, de nuestras habilidades. En el trabajo que tenemos nos están examinando, nos evalúan. Los que vamos a la escuela pasamos exámenes en la escuela también. Las mismas situaciones de la vida eventualmente se convierten en una prueba, en un examen. Y podríamos decir, de alguna manera, en esta noche, que la vida misma es una escuela. Y en la escuela de la vida estamos constantemente aprendiendo. Y que tenemos maestros en esta escuela. Y que hay exámenes. Y que hay algunos exámenes que aprobamos. Y hay algunos exámenes que reprobamos. Pero podemos reponernos y pasarlos en una ocasión extraordinaria, como los exámenes extraordinarios. Yo quisiera presentarles en esta noche, con base en algunos textos de la palabra de Dios, la idea de que Jesús es el maestro de los maestros, el maestro que no falla. Yo quiero platicarles que cuando yo estaba en el último año del kinder, ya quería ir a la primaria. Tenía yo 5 años. Y estaba en el tercer año del kinder, pero yo ya quería ir a la primaria. Pero ¿saben ustedes la razón por la cual yo quería ir a la primaria? No era porque me gustaban mucho las matemáticas y el español. Era porque mi hermano y mi hermana ya iban a la primaria y yo me quedé solito en el kinder. Y me sentía triste en el kinder y entonces yo pedí ir a la primaria y aunque la historia es larga, se las resumo diciendo que me aceptaron en la primaria a los 5 años. Y luego en el primer año, allí en el primer año, yo estaba muy contento en ese grado, en la escuela primaria Leona Vicario, en Salina Cruz, Oaxaca. Pero lo que más me motivaba a ir a la escuela en el primer año de la primaria, a que ni saben qué cosa era. ¿Qué se imaginan que era? El lonche. No. Yo estaba encantado en la primaria, pero estaba encantado con la maestra. La maestra, le decíamos la maestra Marichú, se llamaba María Luisa, pero le decíamos la maestra Marichú. Y estábamos encantados, era una maestra que para nosotros era como un ángel,
porque todo lo que queríamos ella nos ayudaba. Se portaba tan bien, era una excelente maestra, estábamos encantados y cada día queríamos ir a la escuela con tal de ver y disfrutar la compañía, la amistad de la maestra Marichú. A lo largo de los años de escuela, al igual que todos nosotros, hemos tenido grandes maestros. Pero la propuesta de esta noche, hermanos, es que el maestro por excelencia es Cristo. San Mateo capítulo 7, vamos a buscar ahí en nuestra Biblia, San Mateo capítulo 7. Este texto dice una gran verdad que nos conviene en esta tarde, en esta noche, repasar, que nos conviene en esta noche mirar con detenimiento, porque hermanos, mucho del éxito en nuestra vida espiritual depende de quién es nuestro mentor en la vida espiritual, de quién es nuestro maestro en la vida espiritual. Y San Mateo capítulo 7, miren cómo dice el texto desde el versículo 28. San Mateo 7, 28. Dice así la palabra de Dios: y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban, ¿de qué cosa? De su doctrina. Cuando el texto dice se admiraban de su doctrina, lo que quiere decir es se admiraban de su enseñanza, se admiraban de las verdades que él enseñaba. Era una costumbre de la época, debido a la influencia de los griegos, que habían tenido su apogeo algunos años atrás de la historia que estamos leyendo. Era una costumbre que había maestros, y los maestros tenían sus discípulos, y los maestros eran itinerantes y andaban de una ciudad a otra haciendo discípulos. Era una costumbre. Y Jesús era un maestro itinerante también, que iba de un lugar a otro. Lo encontramos en Capernaum, lo encontramos en Galilea, lo encontramos en Decápolis, lo encontramos en Jerusalén y en otros lugares. Y entonces la gente le seguía, y había como una extraña competencia entre los maestros para saber quién tendría más discípulos. Y se consideraba en alguna forma que el maestro que lograra tener más discípulos era el mejor maestro, porque su enseñanza era más relevante, porque la gente valoraba más su doctrina y por eso le seguía. Y es por eso que encontramos que los discípulos de Juan el Bautista se ponen tristes, se ponen celosos, porque cuando se inicia el ministerio de Jesús, muchos discípulos ya no siguen a Juan, ahora están siguiendo ¿a quién? A Jesús. Pero Juan el Bautista conoce bien su función y sabe que la gente debe seguir a Jesús. Y en este versículo que leemos, versículo 28 de San Mateo 7, dice que la gente se admiraba de su enseñanza, de su doctrina, de las verdades que él estaba transmitiendo. Y dice el 29, porque les enseñaba, ¿de qué manera? Como quien tiene autoridad. Y menciona ahí, no como los escribas. Yo les pregunto en esta noche, ¿qué le da autoridad a un maestro? Lo que conoce, lo que sabe. Cuando ustedes se percatan de que el maestro de la escuela de sus hijos sabe lo que enseña, eso les da confianza. Y ustedes piensan, este es un buen maestro porque sabe lo que está enseñando. ¿Qué más le da autoridad a un maestro? Que practica lo que enseña, que con su vida demuestra que él cree, que él vive lo que predica. Eso le da autoridad. No solamente es bla, 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 pero además de eso, él vive lo que predica, él vive lo que enseña. Eso le da autoridad. ¿Qué más le da autoridad a un maestro?
que se preocupa por sus alumnos, que tiene un interés particular, especial en cada uno, que conoce a sus alumnos, que sabe los nombres de los alumnos, que conoce cómo viven los alumnos, sus necesidades, cómo aprende cada uno, que adapta su enseñanza, que adapta su contenido, sus métodos, su estrategia a cada uno de los alumnos. Bueno, el texto dice que Jesús enseñaba de tal forma que tenía autoridad. Es decir, la gente lo seguía. La gente lo respetaba. La gente creía en lo que él predicaba. Era un maestro que predicaba y enseñaba con autoridad. San Lucas capítulo 4 nos viene a ayudar en esta idea. San Lucas capítulo 4, el versículo 32. San Lucas capítulo 4, desde el 31, dice así la palabra de Dios: y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados, y se maravillaban de qué cosa, de su doctrina, de su enseñanza, porque su palabra, ¿qué cosa? Era con autoridad. Porque hermanos, lo que el Señor decía era algo que era cierto. Ellos verificaban lo que Él estaba enseñando y se daban cuenta que era cierto, porque Él vivía lo que predicaba. Una de las grandes lecciones que enseñó Jesús es que deberíamos amar ¿a quién? ¿Se acuerdan que vimos algo de esto la primera noche? Que debemos amar ¿a quién? A nuestros enemigos. Y entonces cuando a Él le hicieron mal, Él procuró el bien de los demás. Él vivía lo que predicaba. En otra ocasión Jesús les dijo a sus discípulos y a la gente que se acercaba para escucharle que necesitamos hacer el bien a todos, amar al prójimo y procurar su bien. Y cuando Él encontraba personas en necesidad, Él satisfacía sus necesidades. Él vivía lo que enseñaba, vivía lo que predicaba. Así que estamos de acuerdo en esta noche en que Jesús es un maestro que enseñaba con autoridad. Hermanos, Jesús no necesitaba que la gente le dijera algo acerca de las demás personas, porque la Biblia dice que Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Yo quiero decirles que en esta noche Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios es un maestro, no solamente de las letras, no solamente de la historia, no solamente de las ciencias, pero Dios es un maestro que conoce lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Es un maestro extraordinario que sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Es un maestro que nos entiende, es un maestro que adapta su enseñanza para cada uno de nosotros. Muy bien, San Mateo capítulo 4, vamos a volver al Evangelio de San Mateo, y quiero compartirles, cuando Jesús inició su ministerio, después de haber pasado 40 días ayunando y 40 noches, dice el texto que Él fue al desierto y estando ahí en el desierto fue tentado por Satanás. Y en el contexto de esta experiencia en el desierto y de la tentación que el enemigo puso ante Él, dice la Biblia en San Mateo capítulo 4, el versículo 3, y llegándose a Él el tentador le dijo, ¿qué cosa? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas Él respondiendo dijo, ¿qué cosa? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, Jesús era un maestro de la Biblia.
Jesús era un maestro de la palabra. Él conocía perfectamente bien la Biblia. Él aprendía fracciones de la Biblia de memoria. Él conocía la doctrina de la Biblia. Él conocía la historia de la Biblia. Él conocía los pasajes difíciles de la Biblia. Él sabía las profecías que la Biblia decía acerca de él mismo. En gran medida, su ministerio exitoso, su conocimiento y la transmisión de sus verdades se debía al conocimiento que él tenía de la Biblia. Él valoraba de tal manera la Biblia que en esta ocasión, citando un texto de la Biblia, él dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa esto que el Señor dijo? Lo que el Señor dijo ahí, hermanos, significa que lo más importante para el ser humano es tener el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Que hay cosas que son más importantes, y lo importante es tener la palabra de Dios. Él mismo ahí en esas palabras lo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, estamos aquí para aprender de la Biblia. Amén. Estamos aquí para conocer la palabra de Dios. Estamos aquí para conocer la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús, en la inauguración de su ministerio, dice que lo más importante es toda palabra que sale de la boca de Dios. Les voy a hacer unas preguntas a manera de examen para mirar cuánto sabemos de estas cosas de la Biblia. Voy a hacer preguntas y a ver quiénes nos pueden responder. ¿Está bien? Pueden responder los visitantes, los amigos que han venido a esta conferencia, los amigos que se reúnen aquí siempre, los hermanos de la iglesia, cualquiera puede contestar. Escuchen bien. La primera pregunta que quiero hacer dice así: ¿quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Que son Génesis, ¿qué más? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros de la Biblia, ¿quién los escribió? ¿Quién los escribió? Moisés. Muy bien. ¿Cómo se le llama a ese conjunto de los primeros 5 libros de la Biblia? Pentateuco. Pentateuco. Así se le llama. Muy bien. Siguiente pregunta. Díganme, por favor, ¿cómo se llaman los 4 libros de la Biblia que se conocen como los Evangelios? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Estamos bien? Los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Díganme, por favor, en esta noche, veo que saben bastante de la Biblia, una pregunta más. Díganme, por favor, ¿quién escribió el libro de la Biblia que se conoce como los Hechos de los Apóstoles? ¿Quién lo escribió? Lucas, correcto, el evangelista Lucas escribió el libro de Lucas y escribió el libro Los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Díganme, por favor, ¿quién escribió la mayor parte del libro de los Salmos? El libro de los Salmos tuvo varios autores, pero ¿quién es el que escribió la mayor parte del libro? David. Muy bien, el salmista David. Muy bien. Quizá unas 2 preguntas más, porque veo que saben bastante. No ocupamos hacer muchas más preguntas. ¿Está bien? 2 preguntas más. Una pregunta que sin duda todos ustedes conocen, es una historia muy conocida de la Biblia, muy conocida. Ustedes saben que hubo un profeta al que se le pidió que fuera a predicar a Nínive. Sí, es Jonás, pero esa no es la pregunta. El profeta Jonás se le pidió que fuera a predicar a Nínive, pero él
decidió irse a otro lugar. Sí, la respuesta es Tarsis, pero tampoco esa es la pregunta. Cuando él decidió irse para Tarsis, él se subió en un barco, en un puerto que se llamaba... Bueno, es que si los alumnos contestan las preguntas fáciles, hay que hacer preguntas un poquito más difíciles. Entonces ustedes ya me contestaron que se llamaba Jonás, que lo mandaron a Nínive, que decidió irse para Tarsis, y sabemos que se embarcó, pero ¿en qué puerto se embarcó para irse a Tarsis? En un puerto llamado Jope. Muy bien. Todos lo sabían, ¿no es cierto? Pero son humildes y no querían contestar. Muy bien. Una última pregunta para ver cómo andamos en esto del conocimiento de la Biblia. Escuchen bien esta pregunta. ¿Quién es el profeta de la Biblia? ¿Quién es el profeta del que se registra que hizo más milagros, aparte de Jesús? Porque de Jesús se narran muchos milagros. Pero aparte de Jesús, ¿quién es el profeta de quien se narran más milagros? Es un profeta del Antiguo Testamento. Los que dicen Elías están tibios. Tibios. Eliseo es el profeta de los milagros. Es el profeta de los milagros. No digo esta noche que es el profeta de los milagros para que le pidamos a San Eliseo. Claro que no, porque la Biblia dice que todo debemos de pedirlo en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús, porque Él es el que tiene todos los méritos y porque Él es el que tiene todo el poder. Pero la Biblia registra en el libro segundo de los Reyes el ministerio de Eliseo y la cantidad enorme de milagros que él realizó por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Muy bien. Bueno, vamos a mirar, por favor, si ustedes me acompañan, Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9. Allí dice la palabra de Dios lo siguiente, Proverbios capítulo 9, y el versículo 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El texto dice, el temor de Jehová es, ¿qué cosa? El principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es, ¿qué cosa? Inteligencia. Hermanos, si nosotros queremos ser sabios, necesitamos comenzar con el conocimiento y el temor de ¿quién? De Dios. Porque en el temor de Dios, en el respeto de Dios, está el principio de ¿qué cosa? De la sabiduría. Hermanos, una cosa es que nosotros sepamos cosas, nosotros tengamos cierto conocimiento, tengamos cultura general, eso es bueno y está bien, pero el conocimiento solo, la cultura general, los datos que almacenamos en nuestra mente, nuestra concepción de ciertas cosas, nuestro conocimiento de los conceptos de ciertas materias, de ciertas disciplinas, de ciertas ciencias, aunque es importante, no es el todo. Una persona puede tener mucho conocimiento de las ciencias, de los conceptos de la vida, y sin embargo, no ser una persona sabia. Y hay personas que son sabios, que son sabias, porque toman decisiones acertadas, decisiones correctas, porque se conducen bien en la vida, aunque no conocen de muchas materias de la vida, de la ciencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El temor de Dios. En el mismo libro de Proverbios, cuando se introduce el libro, en el capítulo 1, si gustan acompañarme, Proverbios capítulo 1, encontramos allí los propósitos por los cuales se ha escrito la Biblia. El sabio Salomón introduce de esta manera su libro, el libro de Proverbios,
Pero es un texto que aplica no solamente al libro de Proverbios, sino a toda la Biblia. Podríamos decir, ¿para qué se escribió la Biblia? Y entonces, el capítulo 1, el versículo 2 en adelante del libro de Proverbios, dice ahí la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Para entender qué cosa, sabiduría y doctrina. ¿Para qué más? Para conocer las razones prudentes. ¿Para qué más? Para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad. ¿Para qué más se escribió la Biblia? Versículo 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Versículo 6. Para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. El principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos por favor a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, porque nos complementa muy bien lo que estamos diciendo en esta noche. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3. Miren de qué manera tan bonita, tan resumida, al punto, lo escribe el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, el capítulo número 3. Dice desde el versículo 14, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice así el texto: pero persiste tú en lo que has aprendido, refiriéndose al conocimiento que le han dado acerca de la Biblia. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y agrega el 15, y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura, o sea, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿para qué más? Para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Hermanos, ¿para qué sirve la Biblia? Para enseñar, para corregir, para instruir. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay cosas de la Biblia que no quieren leer. ¿Por qué hay cosas de la Biblia que no queremos leer? Yo no les conozco, pero les voy a decir lo que tal vez han pensado. Porque si ustedes y yo nos parecemos, tal vez hemos pensado igual. Hay algunos que dicen, mira, a mí no me gusta leer de la Biblia eso de las profecías de Daniel. Y tampoco me gusta leer el Apocalipsis. Porque nada más empiezo a leer ahí Daniel y Apocalipsis y me da miedo. Porque dice que las plagas y que las bestias y que el juicio y que la destrucción. ¿A alguien le ha pasado eso? No levante la mano. Hay pasajes que no nos gusta leer, pero hermanos, eso también es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Eso también es el Evangelio. Es parte de las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Hay algunos que no les gusta leer los mandamientos. ¿Por qué? No estamos preguntando a quién no le gusta. Pero si han escuchado en algún lugar del mundo a alguien que dice que no le gusta leer eso, ¿por qué creen que no les gusta leer los mandamientos? Que están ahí en la Biblia, en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5, en San Mateo capítulo 5, en Santiago y en otros pasajes de la Biblia. Es decir, la Biblia, por aquí y por allá, nos dice, nos predica, nos enseña los mandamientos.
Pero hay personas, yo conozco algunos, que dicen, pastor, a mí no me gusta porque la Biblia dice que no debemos mentir. Pero a mí me gusta tanto mentir. ¿Sabían que la Biblia dice que no debemos chismear? ¿Sabían que la Biblia dice eso? La Biblia dice eso. Muchas veces. Muchas. Muchísimas. Pero como que la mayoría de los seres humanos tenemos una comezoncita de escuchar lo que pasa aquí, lo que pasa allá y más allá. Y como nos gusta, pues entonces no nos gusta leer esa parte de la Biblia. Otros no les gusta leer donde dice las cosas que no se deben comer. Ustedes saben que la Biblia enseña acerca de estas cosas, ¿cierto? Y una de las cosas que la Biblia dice, ¿quieren que la leamos o nada más se las platico? Vamos a leerla porque si no, no me van a creer o se van a enojar conmigo. Vamos a leerla. En Levítico capítulo 11, voy a mencionar esto porque es un ejemplo bien específico. Aquí no hay margen de error. Aquí no hay problema de interpretación. De paso, déjenme decirles, hermanos, que la mayoría de los textos de la Biblia, la gran mayoría, se entienden de manera sencilla, así como están escritos. No necesitan mucha interpretación. La mayor parte de los textos de la Biblia se entienden bien, se aprenden bien, cuando se leen y se entienden así sencillo como está escrito. Levítico, en el capítulo 11, voy a mencionar solamente uno o dos ejemplos. Por ejemplo, de los animales que están en las aguas. Levítico 11:9. ¿Cuáles son los animales que andan en el agua? Pues hay miles de animales diferentes del agua, pero ¿cuáles se pueden comer? Dice el 9. Esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas. Todas las cosas, o sea, los peces, que tienen ¿qué cosas? Aletas y ¿qué más? Y escamas. Estos comeréis. Díganme un ejemplo, ustedes que les gustan los animales del mar. Díganme un ejemplo de un animal del mar que no tiene aletas o escamas. El camarón. ¿El camarón, según la Biblia, se puede comer, sí o no? Pues no, porque no cumple con eso, que debe tener escama y aleta. Otro, el pulpo, dijeron por acá. ¿El pulpo tiene aletas? Pues no. ¿Tiene escamas? Pues no. ¿El pulpo se puede comer según la Biblia? ¿Según nosotros? Pues tampoco. Porque estamos creyendo lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces el pulpo no se puede comer, el camarón no se puede comer. Y de los animales que andan en cuatro patas, ¿cuáles se pueden comer? Bueno, allí mismo lo dice Levítico 11, versículo 3. De entre los animales, todo el de pezuña, que tiene la pezuña hendida y que rumia, ¿qué cosa? De este comeréis. Debe tener la pezuña hendida, así como si fueran deditos. Y además debe rumiar. ¿Qué significa rumiar? Significa que son animales que tienen más de un estómago y que procesan y reprocesan el alimento y por lo tanto son animales muy saludables. Y por lo tanto su carne es preferible a la de los otros animales. Ahora díganme un ejemplo de uno de los animales que no cumple con estas características. Díganme uno. El puerco. ¿Cómo se le dice al puerco de cariño? ¿Cochi? ¿Chancho?
Los cerdos, puercos, o como se les diga, se les puede decir de cariño, no hay problema, pero no se deben de comer. Si quieren, díganles de cariño, pero no se deben de comer, porque no es un animal limpio. Según la Biblia, no es un animal limpio, ¿no? ¿Qué otro animal que no tiene su pezuña así hendida, que parece como si fueran dedos? Pues el conejo, ese no se debe comer. El caballo, pues no tiene pezuña hendida, tiene casco, no se debe comer. Y bueno, vamos a parar de hablar de los animales que no se deben de comer. Pero lo que estamos tratando de ilustrar con esta cápsula que tiene que ver con los animales, que sí, que no se pueden comer, es que nuestro maestro, que es un maestro que lo sabe todo, nos ha enseñado de diferentes asuntos de la vida, diferentes asuntos de nuestra existencia buena, y entonces el Señor dice, para que te vaya bien, de esto y de esto puedes comer, de esto y de esto no comas. El maestro en su palabra nos ha dejado enseñanzas que tienen que ver con el dinero. Voy a hacerles una pregunta y aquí sí quiero que me contesten. Si alguien está dormido, despierte. Y entonces la pregunta es, ¿a cuántos de ustedes les sobra el dinero? Levante la mano. Miren nada más lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todos los tesoros de este mundo le pertenecen ¿a quién? A Dios. Uno de los salmos más preciosos dice, de Jehová es ¿qué cosa? La tierra y su plenitud. Plenitud significa todo. El mundo y los que en él habitan. Y en el libro de Ageo, vamos a buscarlo, Ageo capítulo 2, el texto dice, en palabras del maestro, a través de su profeta Ageo, sí hay un libro de la Biblia que se llama Ageo. El libro de Ageo, en el capítulo 2, en el versículo 8, ¿cómo dice el texto ahí? Ageo capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice el texto? Mía es ¿qué cosa? La plata. ¿Qué más? Mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En otra parte dice, si yo tuviera hambre, ¿qué cosa? ¿No te lo diría a ti? El Señor se declara como el dueño de todo, porque ayer dijimos que Él es el creador de todo. Si Él es el creador de todo, y si Él lo ha redimido todo y lo va a redimir, entonces Él es el dueño de todo. Y si Él es el dueño de todo, y Él es nuestro Padre, y si el Padre está dispuesto a darle a sus hijos lo que sus hijos necesitan, entonces una buena pregunta que podríamos tener en esta noche sería, ¿y por qué yo siento que me falta? ¿Que me faltan cosas? ¿Por qué yo siento que soy pobre? ¿Por qué yo creo que no tengo todo lo que podría tener? Déjenme decirles, hermanos, que en el libro de Malaquías, que está ahí enseguidita de Ageo, sigue Zacarías y luego Malaquías, el Señor presenta uno de los principios más importantes acerca de la prosperidad. Quiero que no pierdan de vista que es el maestro que nos está enseñando, porque es la palabra de Dios, y que ese maestro, así como sabe de salud, así como sabe de historia, así el maestro sabe de economía, de finanzas, y el texto que vamos a leer es un texto extraordinario, pero es un texto incomprensible, y les voy a decir por qué. Dice en el libro de Malaquías, el capítulo 3, el versículo número 8.
Vamos a leer desde el 7, Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿qué cosa? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Ustedes creen que el hombre puede robarle a Dios? Es la pregunta retórica que hace Dios aquí a través de Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros, ¿qué cosa? Me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos, ¿y qué más? Y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, ¿qué cosa? Me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, ¿cuál es el principio de la prosperidad? ¿Cuál es la clave de la prosperidad? Estar a cuentas ¿con quién? Con Dios. Y la Biblia dice, si he leído bien, que la 10ª parte de lo que nosotros ganamos, la 10ª parte de nuestro salario, de nuestro ingreso, ¿le pertenece a quién? Le pertenece a Dios. Pregunta, ¿necesita Dios ese 10% de nuestro salario? ¿Verdad que no lo necesita? Porque Él dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Él dice, mía es la plata, mío es el oro. Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. Entonces, ¿por qué el Señor dice que Él requiere el 10% de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros administramos? ¿Por qué creen ustedes que esto es así? Si Él no lo necesita, porque es el dueño de todo. Porque de esta manera, hermanos y amigos, el Señor está probando nuestra fidelidad. Porque de esta manera el Señor está probando nuestra capacidad de administrar lo que tenemos por su misericordia. En el libro de Deuteronomio, el Señor le dice a su pueblo a través de Moisés, cuando tú tengas un bien, cuando tengas un terreno, cuando ganes una guerra, cuando tus frutos se den en tus parcelas, no digas, gracias a mí. Sin embargo, ¿cómo vas a decir? Gracias a Dios. Gracias a Dios esto salió bien. Gracias a Dios tengo esto. Gracias a Dios tengo aquello más. Entonces el Señor está probando en nosotros nuestra respuesta de agradecimiento, nuestra respuesta de amor hacia lo que Él ha hecho por nosotros, y Él establece como una pauta de nuestra fidelidad darle el 10% de lo que nosotros administramos. Uno de los hombres que fue más rico en los siglos pasados fue John Harvey Kellogg. Y este hermano Kellogg es conocido por la mayoría de las personas en el mundo porque fue el autor, el diseñador, el emprendedor de los cornflakes y todos los productos Kellogg. ¿Y ustedes saben cuál fue el secreto del éxito de este hombre? Que él conocía la verdad del diezmo y él practicó la verdad del diezmo, no solamente a nivel personal, sino también a nivel institucional, a nivel empresarial, una empresa próspera, porque la fórmula de Dios no falla. Este maestro que nos está enseñando nos dice esto que puede ser desconcertante, porque si a ustedes les gustan las matemáticas y ustedes restan 10 menos 1, eso es igual ¿a cuánto? A 9. ¿Y qué es mayor? ¿9 o 10?
Pues 10. Entonces, aparentemente, según las matemáticas, cuando nosotros damos la 10ª parte que le pertenece a Dios, nos quedamos con menos y tenemos menos. Pero lo que está diciendo aquí el profeta Malaquías, inspirado por Dios y que acabamos de leer, es que cuando le damos a Dios la parte que es de Él, Él hace una cosa y utiliza un lenguaje figural. Dice que abre las ventanas de los cielos y ¿qué pasa? Derrama bendición, no solamente que abunda, pero como dice el texto, hasta que sobreabunde. Hermanos, el maestro de los maestros que sabe acerca de finanzas, acerca de economía, establece el principio a través del cual nosotros sus hijos, nosotros sus súbditos, somos probados. Y yo creo que hacemos bien en seguir la indicación de Dios en cuanto a la prosperidad. Leamos un último texto en el libro de los Salmos, el capítulo 32. Vamos a leer aquí este precioso versículo, Salmo capítulo 32. Cada noche que hemos estado aquí, hermanos, hemos dejado varios textos de la Biblia sin leer por cuestión del tiempo. Y esta noche no será la excepción. Tenemos varios textos que ya no vamos a leer, porque ustedes deben ir a tomarse un chocolatito, ¿verdad? ¿Con qué van a acompañar el chocolatito? Con una conchita, ¿verdad? Y como ya va a ser hora de ir a comerse el chocolate, vamos a terminar. Pero vamos a leer Salmo 32. El texto dice, en palabras del rey David, del salmista David, versículo 8, te haré entender, ¿y qué más? Y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, amigos, vayamos a casa con la seguridad de que todo lo que la Biblia tiene, cada versículo de la Biblia, cada capítulo de la Biblia, cada libro de la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo que es profecía, lo que es historia, lo que son parábolas, los que son consejos, todo lo que la Biblia tiene, todo, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, todo el texto de la Biblia está escrito para nuestro bien. Está escrito para que entendamos el camino de la salvación. Está escrito para que seamos salvos en Cristo, pero mientras vivimos en este mundo, para que vivamos mejor por la gracia de Dios. Si nosotros tomamos el consejo de la Biblia y lo practicamos en nuestra vida, sea en asuntos de economía, de finanzas, sea en asuntos de salud, sea en asuntos de historia, sea en asuntos de familia, de relaciones personales, de profecía, del tema que sea, hermanos, nuestra vida estará segura en las manos de Dios. Yo quiero preguntar esta noche, ¿a cuánto les gustaría hacer una promesa delante de Dios de leer la Biblia todos los días? Que cada día podamos absorber algunos versículos, aprender algo de lo que Dios en su amor nos enseña. ¿Podrían colocarse de pie todos los que en esta noche quieren decirle al Señor, Señor, por tu gracia, yo quiero leer tu palabra todos los días, todos los días? Hermanos, ahí está el principio de la sabiduría. Ahí está lo que nos hace sabios de verdad. Ahí está la clave para que nos vaya bien en las diferentes facetas de nuestra vida. No necesitamos batallar mucho. La mayoría tenemos una Biblia. Y si leemos la Biblia y de corazón sincero entendemos el mensaje de la palabra, hermanos, el Señor nos va a bendecir. Hay algunas personas que se van a bautizar el sábado. Entendemos que están haciendo planes para el bautismo del próximo sábado. Y queremos decirles en esta noche
con mucho cariño a los que se van a bautizar, que el bautismo no es la graduación en la vida espiritual. El bautismo es comenzar la vida espiritual de la mano de Dios. Y para que vivan bien su vida espiritual de la mano de Dios, necesitan leer la Biblia. Cuando abran la Biblia, oren para que el Señor les conduzca con su sabiduría y puedan entender el mensaje que Él nos está transmitiendo. Y hablo para la iglesia en esta noche. Hermanos, tenemos una Biblia, hemos estudiado tal vez por muchos años muchas cosas y a veces tenemos la tentación de pasar algunos pasajes rápido porque ya lo sabemos. Vamos estudiando con diligencia, vamos estudiando todos los días, vamos profundizando en el mensaje de la palabra de Dios, que finalmente ahí está el alimento para nuestra vida espiritual. Vamos a orar para que el Señor nos conduzca a través de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, en esta noche, te glorificamos, porque tú eres el Maestro que nunca falla, porque tú eres el Maestro que lo sabes todo, Señor. Tu palabra es una luz que alumbra el camino. Señor, danos la buena voluntad, danos la determinación para abrir tu palabra todos los días, dedicar un momento especial en la mañana, Señor, para aprender de tu palabra, y que tú nos des a través del Espíritu Santo la lucidez, el entendimiento para comprender la Biblia, y que nuestra vida, Señor, pueda ser orientada por los consejos y las verdades escritos en tu santa palabra. Señor, si alguien ha leído la Biblia y no ha entendido, Señor, ayúdale, que tu Santo Espíritu esté con él, esté con ella, abre su entendimiento para que tu palabra sea clara y pueda ver ahí el camino que debe andar. Señor, ayúdanos para que tu palabra nos conduzca. Ayúdanos también para que podamos compartir con otros las grandes verdades de la Biblia. Que ese tesoro maravilloso que tenemos en tu palabra, no nos quedemos solos con él, sino que podamos compartirlo con otros que tal vez conocen menos que lo que estamos conociendo nosotros. Señor, danos tu bendición en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.